11:37, el Tribunal Constitucional deberá resolver si la técnico en enfermería puntarenense podrá retirar sus ahorros de la AFP. El pasado 23 de julio, Beatriz Valenzuela Fernández interpuso un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas en contra de la administradora de Fondo de Pensiones AFP Hábitat, solicitando la devolución de sus ahorros previsionales. La mujer, que se desempeñó por más de 40 años como técnico en enfermería, en víspera de jubilarse concurrió a la AFP para revisar cuánto va a recibir o cuánto iba a recibir de pensión, encontrándose con la sorpresa que solo le pagarían algo más de 200.000 pesos. Estaba ganando como 1.100.000, le van a pagar 200 lucas. Imagínense cómo le cambia la realidad, la perspectiva de la vida. Todo cambia. Y esto ya había pasado hace 15 días en el norte del país, en Antofagasta, con una profesora jubilada. Y el segundo caso explota en las últimas horas acá en Punta Arenas, donde la Corte de Apelaciones, a través de Marcos Cusano, ya ha hecho la solicitud al Tribunal Constitucional también para que se dé una información, un dictamen respecto de esta solicitud, y para que la Corte de Apelaciones también vea cómo tiene que actuar. El abogado patrocinante de esta causa es Rodolfo Saldivia, nuestro abogado de este programa, de este espacio del Café Político. Está en línea. ¿Cómo estás, Rodolfo? Buenos días, gusto de saludarte. Hola, Mauricio, muy bien. Cuéntanos un poquitito, a ver, de qué se trató esta presentación que se ha hecho en las últimas horas, qué va a hacer el Tribunal Constitucional de aquí en más, qué podría significar esto. Mauricio, mira, resulta que el recurso de protección se presentó, bueno, como señalabas también hace unos meses, y bueno, la sorpresa para nosotros, tanto el abogado de Hábitat como para mí, ayer cuando concurrimos a la Corte de Apelaciones para alegar este recurso en particular, es que, digamos, en forma de la Corte, con una gestión que se llama trámite, generó un envío, una remisión al Tribunal Constitucional para que el Tribunal Constitucional, sin alegatos de por medio, analizara en particular, en base a lo que había ocurrido en la Corte de Apelaciones de Antofagasta, esta situación en el caso de doña Beatriz Valenzuela, que es una técnica en enfermería que trabaja acá en Punta Arenas, y frente a su situación, que en el caso que nosotros estamos planteando, que es bastante similar, trabajado desde la Coordinadora Nacional No Más FP, de la cual yo represento, y la Fundación La Casa Común también, sustentado un recurso de protección que presentamos en base a una vulneración al derecho de propiedad, en este caso el artículo 19, número 24, que garantiza a todos los chilenos, y a todos, incluso extranjeros, porque la Constitución habla de las personas, el uso, goce y disposición de todos los bienes. En este caso, lo que estamos impugnando era la disposición, en este caso, de los bienes de ella, es decir, que se acogiera la forma de retirar la totalidad de los fondos previsionales y no bajo la modalidad que establece el Decreto Ley 3500. Respecto al Tribunal Constitucional, bueno, tiene que remitir a la Corte de Apelaciones de Punta Arenas al Tribunal Constitucional esa situación. Hasta el momento yo he revisado, no ha ocurrido eso, pero dentro de las próximas horas lo más probable es que se haga, y bueno, ahí va a haber una admisibilidad por parte del Tribunal Constitucional, tal como ocurrió en Antofagasta, donde va a señalar si es que existe, digamos, alguna situación que amerite que lo revise el Tribunal Constitucional. Lo más probable es que, como es un caso similar al presentado en la Corte de Apelación de Antofagasta, así ocurra, y bueno, ahí tendría que acogerlo a la tramitación y, digamos, en su oportunidad habrá que alegarlo, y bueno, lo que corresponda también siguiendo en coordinación con la abogada también de Antofagasta. A ver, en ninguna parte de la ley, ayer te escuché en una entrevista televisiva, en ninguna parte de la ley dice si está prohibido o no está prohibido, si se puede o no se puede retirar los ahorros del fondo previsional. No dice nada en ninguna parte, para bien, para mal, blanco, negro, no dice nada, está en el aire. Claro, exactamente. Solamente la ley habla respecto a que el informe que emitió la AFP y que ha emitido es que en ciertos artículos señala que los fondos, la manera de pagar una pensión es a través de una modalidad que es el retiro programado. Bueno, también hay otras modalidades, pero no establece la imposibilidad de retirar los fondos en forma única y total. Eso no está en la ley.
Ya, por lo tanto, lo que nosotros estamos señalando es que queremos ocupar este derecho, es decir, un derecho constitucional de retirar la totalidad de los fondos, y eso es lo que está en consulta y lo que tiene que resolver, si es que en particular ciertas normas del decreto ley 3500 son constitucionales o no, en particular este tipo de modalidad, digamos, de pago de pensión. Y un punto bastante importante de mencionar es respecto a lo que es un decreto ley, porque es una diferencia importante, y toda la diferencia aquí va a pasar por entender que el decreto ley no es una ley. El informe de la AFP, ellos claramente hablan de el espíritu del legislador, el espíritu de la legislación, el espíritu de la voluntad soberana. Recordemos que era un gobierno de facto, en este caso el gobierno de Pinochet, que dictó sin Congreso, sin aplicación incluso a la Constitución del 81 en vigor, actualmente un decreto ley que generó un sistema de pensiones. Entonces ahora lo que tiene que analizar el Tribunal Constitucional es si expulsa del sistema jurídico constitucional estas normas, en particular estos artículos de un decreto ley, que a mi juicio debería ser revisado completamente, por cuanto no ha pasado, incluso no tendría los visos de ser catalogarse como ni siquiera como una ley, como lo plantea la AFP, digamos. ¿Qué crees tú que podría pasar si es que se acogen estas solicitudes tanto en Antofagasta como en Punta Arenas, Rodolfo? Hay varios caminos, varias opciones. Si se acoge, lo más probable es que haya una avalancha de recursos, tal como ocurrió en el caso de las alzas de los planes de salud, que hoy en día toda la gente que tiene ISAPRE está accionando en las Cortes mediante acciones de protección para que no le suban el plan, digamos, de salud. Esa es una alternativa, que se empiece a judicializar esto, pero en fondo lo que nos interesa desde la coordinadora es generar un remesón importante para efectos de que haya un piso político distinto también, y se legisle un sistema de pensiones, digamos, correcto, digamos, que a juicio de nosotros es una propuesta que nosotros tenemos desde la Coordinadora Nacional Loma AFP, de cómo financiar pensiones que de fondo cumplan el requisito más básico de la seguridad social, que sean pensiones suficientes. Yo aquí quiero hacer un énfasis en el caso tanto de Antofagasta como en el caso de la señora Beatriz Valenzuela acá en Punta Arenas. Ella en sus últimos 12 años ha ganado alrededor de 1.100.000 pesos. Ya. Y la simulación de pensión que tiene actualmente, si se jubilase el próximo año, es de 208.000 pesos. Siendo que con 1.100.000 pesos, de acuerdo a las cifras del mismo estado del Instituto Nacional de Estadística del año pasado, ella está dentro del 10% más rico de Chile. Claramente hay un sistema que está fallando tanto a nivel de ingresos, también es una crítica que se puede hacer al que estamos ganando muy poco los chilenos, pero, y esto es lo relevante, ya no tenía tantas lagunas. También el argumento de la AFP para sustentar el sistema y que exista es que, claro, si hay muchas lagunas no pueden pretender uno tener pensiones buenas. Ella tenía 35 años, incluso yo diría que un poquito más de años, cotizando, y bueno, los últimos 12 años ganando sobre el millón de pesos, y va a recibir una pensión de 208.000 pesos. 208. Eso es como un punto importante para señalar lo que hay un sistema que está fracasado y que merece una revisión, si es que o una discusión en serio a nivel legislativo, y bueno, si es que no, en paralelo tampoco podemos quedarnos con los brazos cruzados y hacer vista gorda a una infracción de derechos fundamentales que existen en estos casos. ¿Se quiebra el sistema o ya está quebrado en relación a que qué pasa si la gente, si una resolución judicial le permite a una, ya permitiéndole a una persona retirar sus fondos, van a empezar otros a querer retirar sus fondos, van a empezar a hacer las solicitudes correspondientes? ¿Eso puede pasar? ¿Es la segunda ola que podría venir si es que se acepta una de las de los recursos que se han presentado? Y dos, ¿qué pasa si la gente empieza a sacar los fondos? ¿El sistema se va a la punta del cerro, se va a las pailas? ¿Qué pasa? ¿Se quiebra o ya está quebrado? ¿Qué sucede? Sí, hay varios temas respecto a lo que me planteas, Mauricio. Yo voy a hacer bastante cargo de todos, digamos, pero va para largo, un tema bastante largo. Mira, respecto al punto de la libertad que pudiese tener esa persona si es que se pudiese retirar, porque insisto, estas causas están suspendidas aún, tiene que verlo el Tribunal Constitucional
fallar después de alrededor de varios meses, y la sentencia del Tribunal Constitucional luego va a bajar a las Cortes, tanto de Antofagasta como la de Punta Arenas, y ahí van a ver los alegatos y se va a resolver en concreto los casos de estos recursos de protección. Es un camino bastante largo, ¿ya? Así que eso por una parte, como para sentar, digamos, jurídicamente lo que corresponde. Y respecto al punto de que si existiese el fallo favorable del Tribunal Constitucional o de la Corte de Apelaciones respectiva y hubiese una avalancha de recursos, correspondería ahí señalar que si es que se retirasen los recursos, hay una convención, en particular la Convención Interamericana de Protección de los Adultos Mayores, que fue publicada el 7 de octubre del 2017, que yo recomiendo que lo revisen porque en su artículo 7º señala en su letra B, y la voy a citar bastante, digamos, incluso se me toca alegar en el Tribunal Constitucional, dice que la persona mayor tenga la oportunidad de elegir, es decir, que los Estados partes deben garantizar esto, tengan la oportunidad de elegir su lugar de residencia y dónde y con quién vivir en igualdad de condiciones con las demás, y esto es lo relevante, y no se vea obligada a vivir con arreglo a un sistema de vida específico. Todo el punto pasa aquí que con 208.000 pesos, lo que se está en fondo sentenciando es a una persona a vivir en una situación de pobreza, considerando la situación, en este caso concreta de Magallanes, donde solo los arriendos están por sobre los 300.000 pesos. Es una realidad patente. Por lo tanto, no alcanzaría ni siquiera a pagar vivienda. Okay. ¿Aló? Sí, te estamos escuchando. Entonces, más o menos, ese es como el tema. Entonces, se estaría condenando a una persona a vivir de acuerdo a una regla o un sistema de vida específico. Y en ese sentido, es un argumento fuerte también el hecho de que las personas, lo que se cuestiona aquí no es cómo van a gastar las lucas, ya, o el derecho de propiedad en sí. Eso queda, digamos, para cada criterio dentro de la libertad individual de cada persona. Sin embargo, nosotros como coordinadora Norma FP somos responsables y solamente seleccionamos ciertos casos que consideramos que cumplen todo lo que nosotros consideramos como paradigmático de este sistema. En particular, una persona que ha cotizado cerca de 35 años, que ha generado ingresos suficientes dentro de uno de los deciles más ricos del país durante al menos bastantes años, que no tiene lagunas, como insisto en ese punto, y en ese sentido, considerando todo ese escenario, estaría recibiendo una pensión que está por debajo del ingreso mínimo. Y ahí voy con el tema del derecho a seguridad social. Uno de los derechos constitucionales también es que tenemos derecho a la seguridad social. El Estado chileno en particular no estaría garantizando el derecho a la seguridad social por cuanto de este derecho, uno de los requisitos bases, que sea suficiente. Con 208.000 pesos claramente ese requisito